Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos hoy 13 de octubre, lunes, un día después del Día de la Colonización y Conquista, que algunos celebran, pero otros conmemoramos y le ponemos el hincapié histórico que se merece a ese día. Estamos en Noticias con Café a esta hora, a las 8:07 de la mañana, para hablar de Gaza, definitivamente lo que trasciende hoy. A pesar del acuerdo del cese al fuego, otro periodista es asesinado en Gaza. También donde está hoy el mundo y sobre todo los líderes internacionales en esa entrada que están haciendo periodistas y organizaciones que observan de primera mano lo que ha ocurrido en Gaza a partir de 2 años de guerra y bombardeo continuo del Estado de Israel. Lo que está pasando en relación a Gaza, que también salpica al Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y quiénes son aquellos del comité de selección de esa persona que hicieron el anuncio el lunes, y ya sabemos por dónde vamos con relación a toda la crítica que se ha establecido internacionalmente con relación a ese premio y la credibilidad que algunos entienden pierde por dárselo a una persona que en efecto favorece las políticas del Estado de Israel. Cuando regresemos a Puerto Rico, vamos a tener información y sobre todo una llamada con la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo sobre lo que está ocurrirá mañana, que es llevar a votación un proyecto de ley que enmienda la ley de transparencia para hacer todavía más difícil la información pública que puede someter y puede requerir una persona que no sea periodista, pero sobre todo los periodistas que somos los que estamos todo el tiempo haciendo investigación, aquellos que la hacemos, y necesitamos información pública para continuar haciendo esta labor. Lo que significa este proyecto de la autoría de Tomás Rivera Chats y la contestación que da hoy Tomás Rivera Chats, a pesar de que no contesta realmente lo puntual y crítico de ese proyecto, que es que esconde información y hace más difícil el acceso a la información pública. Y definitivamente 2 temas adicionales, lo que pasó y todavía pasa, porque todavía no sabemos cuál va a ser la solución final de ese caso, con el director de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Luis González Rosario, a quien aparentemente el sábado, en la madrugada del domingo, se acusó de una violencia doméstica, de una agresión que todavía no se conocen los pormenores, alrededor de esa ley, y lo dejaron ir ayer sin haberle radicado cargos. Y dice algo el Departamento de Justicia, lo voy a leer bien escueto. Y el último caso que vamos a hablar es las consecuencias que tiene que el Tribunal de Apelaciones le haya dicho una vez más a los desarrolladores, pero en este caso al Departamento de Recursos Naturales, que todo lo que hizo el desarrollador después de haber certificado o en el proceso a certificar el deslinde,
lo hizo mal ilegalmente conforme o en contrario a las disposiciones de la ley del reglamento administrativo uniforme, y eso sugiere y establece que ese deslinde tienen que volver a radicarlo para subsanar aquello que hicieron mal, que nada más y nada menos tiene que ver con la notificación a los colindantes. Sí es ilegal, aunque no entró en los méritos del deslinde, pero el procedimiento que utilizaron es ilegal. Lo siento por los fotutos del Partido Nuevo Progresista que se votaron este fin de semana tratando de contradecir la información que trajo Bonita Radio sobre ese asunto. Y de eso vamos a hablar. Pero por ahí están ustedes y los voy a saludar primero. Florence Ramos llegó por ahí, Tito Crespo, Domingo Delgado, Malungo Viera, Sandra Infanzón, Tito Mous, Rafael Sayas, Adalberto, José Jiménez, Vivian López Pérez, Madeline Rivera, Ibercardal, Dana Rivera, Berenique, María Colón, llegó por ahí desde la montaña, Milagros Ortiz, Víctor López, Marisabel Santiago, Emilio Gutiérrez del Arroyo, Yayo, saludos, Edgardo Núñez, M. Pastor, Norberto Cancel, Irisita, saludos, hace tiempo que no te veía por ahí, Ilka, Heidi Ramírez desde Michigan, Milagro Fontán, Nelson Guzmán, Mildred Lozada, Lilian Ferrer desde Chicago, caliente la cosa en Chicago, un abrazo siempre solidario, Nilsa, Lilian, Ed Méndez, Elizabeth Torres, y no es aquella, Lizeth de León, saludos, Lourdes Ríos, Claribet, Edith Irizarry, Mariana Soler, debe estar por ahí, aunque él no sale, pero debe estar por ahí el presidente de Periodismo 21, que hoy tiene una columna interesante sobre el asunto de Bad Bunny. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Estrella Luna, Sandra Arroyo, Roberto Ossi. ¿Y tú crees que le van a radicar Cangos un buen PNP y por eso no le radicarán nada? Recuerda otro fotuto más, dice Sandra. Miguel Ángel, Glorimar Iturralde, Magdi Cabán, Benigno, Marta Fullana. Saludos, Marta, qué bueno que estás por ahí, siempre te veo por Twitter. Bueno, no olviden que el 25 de octubre vamos todos para el Paseo Tablado de Guaynabo de 2 a 6 a darnos una fría y a hablar un poco entre cada uno de nosotros con Rodrigo Otero Goico y los amigos que siempre apoyan a Bonita Radio sobre este proyecto y sobre los retos que enfrentamos en este momento, que definitivamente es cada vez más importante colaborar y estar presentes en este esfuerzo. Todos los que lo puedan hacer en términos de donativos saben que lo pueden hacer a través de este chat cuando estemos en vivo. Gaza es importante hoy y qué bueno porque vamos a hablar mucho de acceso a la información. Y hay una comparable importante en esta discusión que tiene que ver con las imágenes que nos está dejando ya la entrada de organizaciones de derechos humanos, observadores de todo lo que ocurrió en Gaza, porque sabemos que quienes se atrevían, incluso hoy no lo pueden contar, sobre todo aquellos periodistas que participaron de la cobertura en vivo de lo que estaba ocurriendo en Gaza en estos pasados 2 años y que todavía ocurre, porque esta mañana tuvimos información de que este colega periodista Saleh Al-Jafarawi fue asesinado después de celebrar, y esta es una imagen en la que celebró como la semana pasada se anunciaba un acuerdo de cese al fuego, pero esta mañana, o ayer realmente, fue asesinado cuando estaba cubriendo precisamente en la ciudad de Al-Zara una intervención de sionistas colonos que manejan las armas, tanto como la milicia de Israel, y un enfrentamiento con Hamas. Fue asesinado de 7 disparos por parte de los sionistas. Lo que hoy se ve y que tiene que ver mucho con el periodismo son estas imágenes. Y son fuertes, pero las voy a colocar, son 16 segundos. Esto es lo que está encontrando los periodistas y los corresponsales de diferentes cadenas, no solamente en Medio Oriente, sino también de Occidente, que están yendo a Gaza en este momento porque supuestamente el cese al fuego le permite. Y esto es lo que
los periodistas de Gaza reprodujeron en un momento, pero entre las balas, entre los drones, entre el armamento que se imponía en esos bombardeos continuos del gobierno de Benjamín Netanyahu a los gazatíes en esa franja y en otras ciudades. En este momento, lo que se está planteando es precisamente lo importante de que estas imágenes se reproduzcan y que haya y se levante información para documentar cómo ocurrió en la Alemania nazi a partir de la terminación de aquella Segunda Guerra Mundial. Y se pudo documentar por parte de autoridades, organizaciones, pero sobre todo por gobiernos como el de Francia, por Estados Unidos incluido, lo que había ocurrido en ese holocausto judío. Es precisamente lo que tiene que pasar hoy. Que esta información se pueda levantar. Que así como se está levantando ese pueblo que está llegando, volviendo a su país, aquellos que pudieron escapar con vida, se mantenga en un registro oficial y se pueda en algún momento tomar consideración de la información y ya sea en la Corte Internacional de Justicia o en los diferentes mecanismos internacionales se pueda llevar a los responsables de este genocidio. Y nosotros vamos a hablar aquí de acceso a la información. Esto es acceso a la información. Lo que ha ocurrido en Gaza, que ha ocurrido y aquí y en otras partes del mundo, hay medios que jamás se han pronunciado sobre el asunto. Hay que decirlo y traerlo con todas las letras e incluidas sus imágenes. Porque si eso no se levanta, hay personas que hoy son capaces desde esa derecha de decir que el genocidio judío es un invento de la izquierda. Así como los líderes republicanos del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico dicen que todo lo que está ocurriendo en materia de las enmiendas a la ley de transparencia son falsedades de los comunistas izquierdosos de la prensa puertorriqueña. Y nosotros vamos a hablar de cómo es no solamente cierto, sino que seguir restringiendo de esa manera no es otra cosa que negarle al país lo que en una democracia se supone que sea la amplitud más grande de un gobierno, el acceso a la información. Para que todo aquel que la necesite, que la quiera, la pueda obtener libre de cortapisas, libre de discrimen, de prejuicios, en un acceso total, porque se supone que esa es la democracia. Pero los asesinos de la democracia puertorriqueña están en eso, como los asesinos literal de personas, en el caso de Israel contra Gaza. Y me parece que empezar por el tema de Gaza siempre nos da una oportunidad de traer precisamente en el contexto correcto lo que está pasando en Puerto Rico, que se inicia con el acceso a la información. Pero nunca nos olvidemos que en este país hemos tenido carpetas en un tiempo histórico mucho más reciente. Tuvimos la ley de la mordaza, tuvimos la masacre de Ponce, tuvimos la masacre de Río Piedras. Sí, también ha habido enfrentamientos, pero sobre todo persecución contra aquel y aquella que piensa distinto de las posturas, sobre todo pro estadidad y pro Estados Unidos que se han manejado en la historia de Puerto Rico. Dicho eso, me parece que es súper importante establecer lo que ha sido ese tema de Gaza para la persona a quien se le dio el Premio Nobel de la Paz por parte de ese grupo de 5 personas que nombra el Parlamento Europeo, noruego, para constituir ese comité. Es importante saber quiénes son, cómo fue que decidieron, el cómo yo creo que es un poco difícil porque no es bien secreto, no tenemos información. Se ha colado alguna información de quienes pidieron o nominaron que a María Corina Machado
la líder de la oposición venezolana, que más allá de ser una líder de la oposición, es una líder de la oposición que pidió entre el 2018 y el 2020 la intervención militar de Estados Unidos contra su pueblo para derrocar lo que ella entiende es una dictadura en Venezuela. Y es importante saber quiénes son esos que pudieron haber recibido la nominación de ella, del presidente Trump, como se decía también que fue uno de los nominados, y de otras personas que estuvieron bajo la consideración de ese comité para establecer ese premio, que ya se ha dicho, ante toda la evidencia que hay. Yo les voy a poner una que ya colocamos en nuestras redes, porque todo esto surge el viernes, nosotros lo discutimos, pero obviamente nos dio oportunidad de acceder a información y traer información puntual de lo que estaba dándose en el mundo, desde los expertos de derechos humanos, los mismos políticos, quienes estaban a favor de ese premio y quienes decían y dicen y sostienen hoy que el premio a María Corina Machado lo que hace es darle problemas de credibilidad al comité del premio Nobel. Vamos a empezar con quiénes son los miembros. Estos son los miembros de ese comité que seleccionaron a María Corina Machado y son noruegos. Vamos a empezar por el presidente. Es interesante que el presidente es quizás el único que está como más o menos, digamos, en el ala no conservadora. Jørgen Wandt Fridnes, 41 años. Es un gestor del memorial de la masacre de Utoya en el 2011 y supuestamente figura respetada en el ámbito de los derechos humanos. Fue el que dijo que María Corina Machado, porque él fue el que lo anunció, se merecía el premio, etcétera, etcétera. El vicepresidente Als Toch, 51 años, conservador y nada más y nada menos compartidario de Trump. Ann Enger, 75 años, ex líder del partido de centro y perfil súper reservado, alineado de alguna manera a los conservadores. Gray Larsen, de 49 años, ex dirigente del Partido Laborista y responsable de una súper grande ONG. Christine Clement, de 68 años, ex ministra conservadora y directora de un think tank liberal con mensajes previos críticos hacia el presidente. Estas fueron las personas que escogieron a María Corina Machado. Que escogieron a una María Corina Machado que fue capaz de decir esto en el 2018. Que fue capaz, como nosotros publicamos en nuestras redes, de enviarle una carta al entonces presidente de Argentina, Macri, conservador, derecha, amigo de Luis Fortuño, para que utilizaran él y Benjamín Netanyahu, el hoy presidente, primer ministro de Israel, el que lleva dirigiendo un bombardeo sin precedentes, además de los otros que ha hecho contra Gaza, pero desde el 2023 hasta la semana pasada, y que hoy todavía le cobra vidas a personas en Gaza, como al compañero periodista, para decirles que utilizaran toda su inteligencia y toda su influencia para intervenir con el gobierno de Nicolás Maduro. Que anterior a eso, entre el 2012 y el 2018, sabemos que hubo intervenciones de parte de diferentes células de la derecha y conservadores allí en Venezuela, que costó la vida de gente. Y ella fue la gasolina para eso. Este es el Premio Nobel de la Paz. Y yo creo que era importante que ustedes supieran, y vuelvo, insisto, conocer cuáles son los trasfondos de cómo se dan esos premios, de cuál secretos puede ser, pero quiénes están allí, quiénes son unos, como dice El Confidencial, que es una publicación que hace un registro de todos estos miembros,
y establece precisamente, hay unos que están reservados por ahí, otros que están espatarrados en el asunto de la derecha y de ser conservadores. Tan es así que el vicepresidente es partidario de Donald Trump. Y yo creo que en este momento es importante que se sepa, como otros audios, hay un audio que escuché de María Corina Machado diciendo que ella cree en una conversación mediática en las redes con el hijo del presidente Trump, que ella cree en que Venezuela debe dejar en manos privadas el asunto del petróleo, que el Estado debe salirse, que eso de tener el nacionalizado el petróleo no, para entregárselo a aquella gente que van a hacer de ese recurso natural, en efecto, de ese recurso que hay allí, que es una energía, producción de energía fósil, lo van a hacer para no satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Es la privatización que sabemos lo que ha dejado en Latinoamérica. Y Puerto Rico no es la excepción, y si no, miremos ahí a New Fortress y a la gobernadora Jennifer González Colón. Y eso ocurre en un momento en que Gaza en el 2023 tenía vida y en el 2025 tiene esta imagen en ruinas, que el 80% de la gente no tiene los documentos de sus propiedades porque se destruyeron cuando trataron de matarlos, aquellos que han podido volver. Que el 65% de las viviendas quedó destruida. Y si esto no es importante, a la luz precisamente de lo que quiere hacer el mundo, que la gente piense que no, que allí solamente hay uno bueno y uno malo. Pero los malos son los gazatíes. Exactamente lo que quiere hacer en esa retórica y en esa narrativa increíblemente violenta del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, de que aquí hay uno bueno, que son ellos. A pesar de que no quieren que usted vaya a buscar información y pueda tenerla apropiadamente. Sobre todo de la Comisión Estatal de Elecciones. Y a eso vamos. Así es que yo creo que todas estas imágenes importantes para que conste en récord lo que dijo Ignacio Ramonet sobre el Nobel de María Corina Machado. Otorgarle el premio de la paz a quien no ha cesado de reclamar invasiones militares, golpes de Estado, guarimbas y guerras es una aberración más del actual desorden internacional. Es el mundo al revés. Es hacer realidad la distopia de Orwell en 1984, el libro, en la que la verdad es la mentira y la paz es la guerra. Triste Nobel putrefacto. Y voy a dejar en récord quién es una seguidora de María Corina Machado. Jennifer González Colón, la gobernadora de Puerto Rico. Vamos a llamar a Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Antes voy a dar este contexto. Lo que está para votación mañana es el proyecto 63 de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que es una medida que, según todas las informaciones que surgen de su propio texto, esto no es una loseta que se crea sobre la base de la mentira, como hace sobre todo Tomás Rivera Schatz cuando intenta contestar, pero no contesta, solamente con propaganda, cuando hace los buenos días. Yo no solamente me leí el proyecto, me leí en parte alguna información que surge de las vistas públicas que el CPI tuvo con diferentes organizaciones y diferentes miembros de la comunidad para precisamente discutir el tema de lo que se está proponiendo en este proyecto 63. Nosotros colocamos en este mensaje con lo que nos parecía más importante del proyecto, que es todos los límites que le pone a la petición de información en términos de los días. En lugar de 10, los quisiera aumentar a 20 o los aumentaría a 20. Y en términos de la ley electoral, si usted está pidiendo información en medio del proceso electoral, esa información puede tardar hasta 60 días
pero más aún hay algunas que no le van a dar porque la van a calificar como confidencial. Y aquí hay un contexto importante y por eso es que yo le llamo a este proyecto la ley contra el CPI y contra el periodismo independiente. Porque no olvidemos que lo importante que se dio entre el 2020, la elección, y después en el 2024, es todo lo que hablamos que el periodismo independiente sacó con información y con datos de lo que pasaba en el registro electoral con las personas fallecidas y lo que supone todo el número que nunca quedó claro de cuántas personas entre fallecidos y personas que no podían votar porque no residían en Puerto Rico, votaron en las dos elecciones. Y en el último, el CPI hizo un análisis a base de la información de tribunales, de la información del registro demográfico, sobre las personas fallecidas y había una duda de aquí a la luna sobre las personas fallecidas que pudieron haber votado. Eso es una de las crisis y de los datos importantes de este proyecto. Yo quiero hablar con Carla Minet porque sobre todo mañana va a haber una conferencia de prensa y yo quisiera que entre otras nos dijera cómo están las organizaciones, cuáles son las organizaciones que incluso han participado de las diferentes actividades, están preocupados, ahora mismo se le está pidiendo a la población y a las personas que lo puedan hacer, que participen de llamadas a los legisladores. Y ya mismo, después que hablemos con Carla Minet, vamos a hablar un poco de cómo es que Tomás Rivera Chats no contesta los sustantivos, pero obviamente trata de traer lo que es fácil desde la propaganda para ellos, que es construir un discurso entre política partidista y lo que no es un issue aquí. Pero sobre todo tratar de traer, de la manera en que tratan de traerlo, aquello que siempre es su caballito de pelea, que es el otro, en este caso, los políticos de la oposición política. Carla Minet. Aló. Saludos y ya estamos aquí en Bonitas Radio. Gracias por participar, aunque son las 8:30 de la mañana y estamos tempranito. Carla, vamos a hablar de este proyecto 6.3, lo que supone que lo anunciaron que va a ir a votación el viernes y quizás la primera pregunta que se imponga, ¿hubo vistas públicas? No hubo vistas públicas a pesar de que no solamente debió haberlas, sino que las solicitamos afirmativamente desde hace varios meses al presidente del Senado. O sea, que no hubo vistas públicas y ayer el viernes nos enteramos que va a bajar a votación. Vi el informe. Saben ustedes que sé que son una de las organizaciones que ha estado muy pendientes al proyecto. ¿Saben quiénes participaron y de qué manera? ¿O sencillamente ni siquiera trajeron documentación en términos de ponencias, intervención de otro tipo de grupo? Hubo la Comisión de Gobierno, que es quien maneja este proyecto, que fue presentado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, pidió memoriales explicativos a 6 agencias de gobierno, y de esas 6 agencias, solo una, la Comisión Estatal de Elecciones, envió un memorial en apoyo al proyecto y además pidiendo unas enmiendas que aplicarían particularmente a la Comisión Estatal de Elecciones. O sea que no hubo una organización más allá de las agencias públicas, organizaciones sin fines de lucro que hayan podido decir. Sí. Aparte de las agencias de gobierno, que como digo, de 6 que se les pidió, solo una sometió memorial explicativo. Hubo más de una decena de organizaciones de la sociedad civil muy diversas entre sí que enviaron sus ponencias y memoriales al Senado. Entre ellas, por supuesto, puede ser de periodismo investigativo, pero también otras organizaciones como el Colegio de Abogados y Abogadas, Kilómetro Cero, Sembrando Sentido, Furia, la Clínica Legal de la Escuela de Derecho de la UPR, entre otras organizaciones
cuyos planteamientos y rechazo a este proyecto se recogen en un informe que hicimos y que enviamos a todos los legisladores. ¿Algún legislador, algún legislador? La pregunta sería, ¿algún legislador que haya hablado con ustedes o que tengas conocimiento que se oponen, más allá de lo que vi, que entiendo que Juan Dalmau, el secretario del PIB, habló sobre la oposición a este proyecto? Más allá de eso, ¿algún miembro de la delegación del Partido Popular, de la delegación de Proyecto Dignidad, ha hablado sobre este asunto? El Partido Popular Democrático ayer circuló un comunicado de prensa oponiéndose a la medida y diciendo que la delegación popular votará en contra de la misma. Nosotros, y por supuesto, nosotros visitamos legisladores en los pasados meses pidiendo, ¿verdad?, informándoles sobre las implicaciones de este proyecto, y a varios de ellos nos manifestaron que votarían en contra del proyecto, y finalmente ayer pues el PPD como delegación hizo esa expresión y también el Partido Independentista le votará en contra de la medida. No tenemos información sobre la senadora Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad, a quien le pedimos una reunión y no nos la concedió, y ni del senador independiente Eliezer Molina, con quien sí nos reunimos durante las visitas que hicimos y le expusimos nuestras preocupaciones a la medida, pero pues no hemos recibido una expresión o hemos visto una expresión de su parte sobre cómo va a votar. Carla, el presidente del Senado entre ayer y esta mañana, y los buenos días Puerto Rico, hace un comentario relacionado, colocando a los periodistas en el lugar político partidista que él lo quisiera ubicar. No contesta lo que son para mí las preocupaciones fundamentales de este proyecto, sobre todo lo que enmendaría el acceso a la información a los datos electorales en medio de ciclos electorales, pero sí dice que realmente no se está atendiendo algo que el proyecto sí trae, que es que se establezca quién es la persona que pida la información. Yo aquí me pierdo porque todas las veces que yo hago un requerimiento de información, yo incluso tengo que emitir una declaración jurada cuando voy al tribunal diciendo, y a la propia agencia, quién soy yo y por qué la estoy pidiendo. O sea, ¿tú entendiste algo? Ajá. Sí, eso se refiere a que cuando usted hace una solicitud ordinaria a una agencia de gobierno, esa solicitud, que no estamos hablando de una demanda todavía, cuando inicialmente se hace la solicitud, no se divulga quién pidió la información y qué fue lo que pidió. Es decir, a diferencia de, realmente están haciendo una comparación con Estados Unidos, en donde bajo la ley federal FOIA, pues digamos que se lleva un registro público de las solicitudes de información y uno puede ver quién pidió qué información en cualquier momento del proceso, desde que se inicia una solicitud de información. Pues aquí quieren tratar de parecerse a Estados Unidos y establecer que cualquier persona que solicita esa información, pues que se hará pública. Pero imagínate, si no hacen pública la información, ¿qué van a estar haciendo pública en los datos de quien solicita? Es patético. Bueno, y todavía es peor, porque estamos hablando de que tú no estás hablando de transparencia sobre el dato público. Tú quieres transparencia solamente para que el secretario del Departamento de Recursos Naturales se entere de que hay un ciudadano que está pidiendo información sobre el deslinde de Luquillo. O sea, claro, y que además es una dinámica que se presta para tomar represalias, etcétera, y por eso se ha impulsado, ¿verdad?, que quien solicita la información se mantenga de manera confidencial, como hasta ahora ha sido. Y realmente no es que es confidencial, es que no se divulga proactivamente. Claro, es que no se pone en una página web, como dice él. Exacto. Entonces, pues él está utilizando eso, que es lo menos importante de toda la medida. Claro. Para decir que
que entonces no queremos que se divulgue, cuando en realidad eso es intrascendente. Mañana hay una conferencia de prensa. ¿Cuál es el planteamiento en la conferencia de prensa? Obviamente sobre este proyecto y lo que ustedes están dispuestos a hacer y cuáles y qué organizaciones participarían, si es que van a haber otras organizaciones. Sí, es una conferencia de prensa en esencia pidiendo el rechazo a la medida y que los senadores, especialmente los de la delegación del Partido Nuevo Progresista, que tienen la mayoría de los votos, le voten en contra a esta medida. Va a haber varias organizaciones en esta conferencia de prensa, desde organizaciones periodísticas, medios de comunicación, pero también organizaciones ciudadanas que han ido a los tribunales buscando información pública, como por ejemplo Ayuda Legal, Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Federación de Pescadores, 9 millones, María Font, todas, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club, Kilómetro Cero, Sembrando Sentido, entre otras organizaciones, así como estudiantes y docentes de las Facultades de Comunicación de Puerto Rico. Y eso es mañana a las 11 de la mañana. Allí estaremos. Carla, agradecida, y sabes que cuentas con Bonita Radio siempre, porque aparte de ser parte de el problema que es que no nos den información pública, tener que recurrir a los tribunales, nos parece que en este momento no solamente a los periodistas, a la sociedad civil se le va la vida en un proyecto que lo que intenta es ocultar información. Así es que allí nos vemos mañana. Hay que ser firmes en esta oposición, Carmen, porque no es un proyecto de poca monta. Las implicaciones de este proyecto, si pasa esta primera ronda de votación, son nefastas para el país. Y lo que hacen es hacer más difícil la fiscalización al gobierno, a la que todos tenemos derecho, y que no importa el partido que gobierne, es fundamental en cualquier país que considere y aspire a ser democrático. Muchas gracias, Carla. Bueno, buen día. Seguimos. Yo creo que si a Puerto Rico le queda todavía alguna posibilidad de llamarse democracia, este es uno de los proyectos más emblemáticos para decir que en Puerto Rico en este momento hay asesinos de democracia y personas que se atreven, que tienen todo el poder de llevar a la discusión pública sin información un proyecto que lo que atenta es precisamente a que usted se pueda enterar quiénes son los que participan y cómo se participa de las decisiones públicas después que usted votó cada 4 años y le dio la posibilidad a una legislatura, a una gobernación, a un ejecutivo que tenga poder sobre lo que pasa en la sociedad puertorriqueña durante esos 4 años. Y estamos hablando, y les voy a leer por lo menos 4 de las intenciones de este proyecto, según nos parece una de las más importantes, entre otras. Tiene que ver con lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones para responder a peticiones de información bajo la Ley de Transparencia del 2019 durante el ciclo electoral. Será el doble del término regular establecido por la ley. Antes eran 10, en este momento son 10 días. Usted radicaba una solicitud bajo la Ley de Transparencia, el Ejecutivo, en este caso agencias públicas, o la legislatura, porque esto aplica a todas las ramas de gobierno, le da, usted lo solicita y tiene 10 días y puede radicar una prórroga. En este caso se lo elevan a 20. Y esos 20 días, usted puede estar seguro que van a habilitar la prórroga igualmente. Que cuando se requiera o petición de información dentro de los 60 días antes de un evento electoral. Antes, estamos hablando en septiembre. La entidad tendrá 60 días laborables para responder y proveer la información solicitada. Quiero que sepan que todos estos días se cuentan laborables, no calendario. Laborables. Que si la información se solicita durante el progreso de un evento electoral, la comisión tendrá 20 días laborables una vez concluido el escrutinio. Pasó la elección, estuvo en proceso, pasó la elección. Después del escrutinio, en diciembre, en enero,
entonces usted obtendría la información. Imagínense lo que ocurriría si tiene que ver cómo en efecto ha ocurrido, por ejemplo, con la ACLU, que le pidió a la Comisión Estatal de Elecciones en un momento dado que les dijera cuántas personas que estaban encamadas votaron. Y nunca se lo dieron. O en cuántos colegios hubo problemas con relación a la energía eléctrica y nunca le dieron la información. Y pasó el evento. Y se trancaron, como dicen en country, las máquinas. Y en ese colegio estaba ganando Adriana Gutiérrez y finalmente ganó Francisco Párez. No es Francisco Párez, ese era el que era de Hacienda. Víctor Párez. Que será considerada confidencial cualquier información del registro electoral. Y por eso es que yo digo que esta es la ley contra el CPI y contra la democracia y el periodismo independiente. Porque esa fue precisamente la información que sacó el CPI sobre el registro electoral y cuántas personas muertas, no estaba claro si habían votado, etcétera, etcétera. Ahí es donde estamos. Y qué interesante que Tomás Rivera Schatz y Jennifer González Colón, pero obviamente en este momento todavía estamos en la legislatura, Tomás Rivera Schatz quiera que bien temprano en el cuatrienio se traquetee con la ley electoral en materia de información. ¿Qué pasará en los próximos 3 años y 2 meses antes de las elecciones? Precisamente lo que quiera Tomás Rivera Schatz, de que no se sepa cómo están traqueteando en el registro electoral con los datos para tratar de ganar las elecciones. Es una pregunta. Tomás Rivera Schatz. Ahí está lo que me parece que es importante y empezamos a hablar del acceso a la información, lo que usted tiene derecho a ver, por más doloroso que sea, en Gaza, lo que tiene que levantarse desde el punto de vista de la información oficial, de observadores, cuando digo oficial, de observadores, del periodismo, sobre lo que ocurrió en Gaza versus lo que está ocurriendo en Puerto Rico hoy, que el gobierno del Partido Nuevo Progresista no es otro. Si estuviera del Partido Popular, era el del Partido Popular. Si estuviera del PIB, era el del PIB. Quieran esconder información cuando lo que debe pasar en una democracia es que la información esté ahí. Si finalmente la trabaja mal el periodista, responsabilidad del periodista. Pero la información tiene que darse a la persona que la requiera, sea periodista o no sea periodista. No nos están negando información al periodismo, le están negando información a la gente, a ustedes que tienen derecho a saber. Y por eso es tan importante. Y en esa conferencia de prensa estaremos mañana cubriendo lo que ocurra allí, pero sobre todo estableciendo que estamos en contra como medio de comunicación, como periodistas independientes, como un medio bona fide de periodismo independiente, en contra de que esto se apruebe sin discusión pública, sin que se sepa en esa legislatura quiénes participaron y quiénes participan en este momento de una convocatoria en contra de que se apruebe un proyecto que le va a hacer daño al país. Y eso es lo urgente. Por eso mañana vamos a estar allí, lo vamos a cubrir y también vamos a decir presente desde el punto de vista de quienes nos oponemos a que la democracia siga asesinándose en Puerto Rico, en este momento por parte del Partido Nuevo Progresista y del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Vamos al Partido Nuevo Progresista y a una querella de violencia doméstica que se radicó contra el presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Luis González Rosario es ese auditor, ese servidor del Partido Nuevo Progresista en el gobierno de Pedro Pierluisi y de Jennifer González, que fue bien público cuando fue subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y pasó a ser subsecretario del Departamento de Educación. Nosotros investigamos a Luis González Rosario y su participación como un buen miembro del Partido Nuevo Progresista en el DITOP, precisamente porque lo que ocurría allí con Eileen Vélez Vega era irregular
sobre todo en materia de todo lo que se hacía con los grandes contratistas del Partido Nuevo Progresista, en medio también de recoger dinero. Y esta imagen es una imagen de Luis González Rosario con su esposa Mabel Vélez Romero y el entonces gobernador Pedro Pierluisi y la que es hoy su esposa, en una actividad precisamente de recaudación de fondos de un cumpleaños de Pedro Pierluisi. Luis González Rosario es ese nivel en el Partido Nuevo Progresista al gobierno de Puerto Rico. Cuando el momento de la campaña y de decisión con relación a la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, su esposa, Mabel Vélez Romero, era Team Jennifer y fue candidata primarista al Senado por el distrito de Bayamón y perdió. Y todo lo que decía la gente allegada al Partido Nuevo Progresista es que Luis González Rosario permanecía en el Team Pierluisi. Nosotros no sabemos, más allá de la poca información que tenemos por parte de una fuente, de que en efecto esa querella lo que establece es que hubo un incidente verbal entre él y una mujer. Todavía no se identifica que es la esposa, pero se presume que es la esposa porque estamos hablando de la residencia donde ambos viven, y era la residencia que incluso las investigaciones periodísticas nuestras nos ponían viviendo ahí, a él y a su esposa, en una urbanización que está dentro de parte de la urbanización Garden Hills en Guaynabo. Y que lo que hay es aparentemente una discusión fuerte que se va a las manos. Y ahí es que surge la querella. Lo importante es que en este momento, después de estar desde la noche del domingo, la noche del sábado, hasta ayer por la tarde en un cuartel en Bayamón, detenido por esto, el Departamento de Justicia emite esta mañana estas declaraciones tan escuetas como que dicen que van a continuar la investigación relacionada a un incidente que involucra al director de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Luis González Rosario. Estos hechos se encuentran en proceso de evaluación sin que al momento se cuente con la prueba para establecer los elementos de algún delito al amparo de la Ley 54. Yo no voy a decir nada más que usted juzgue ese comunicado. Eso estamos hoy en relación a un jefe de agencia de Jennifer González. Y yo creo que hay que recordar lo siguiente. Carlos Mercader, PNP del Corazón del Rollo, fotuto del Partido Nuevo Progresista y de esta administración en redes. Acusado, señalado como un agresor doméstico contra Joan Rodríguez Bebe, su expareja. Francisco Domenech, secretario de la Gobernación de Jennifer González Colón, acusado, detenido y fue al tribunal con relación a una ley de violencia doméstica cuando era asesor de las campañas de Jennifer González y asesor de su oficina en la comisaría residente. Y esta acusación fue por parte de su esposa hoy, Verónica Ferraioli. Jerome Garfer, el hermano de Arthur, el secretario de Seguridad Pública, también un buen PNP, director de finanzas del Partido Nuevo Progresista, un también asesor de agencias públicas, contratista, ex miembro de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, también agresor. Estos son los perfiles y yo creo que es importante establecer que esas son las personas que han trascendido en el Partido Nuevo Progresista como agresores domésticos. Y hoy nos enfrentamos a la posibilidad de que haya otra persona de ese partido que tiene una investigación de la oficina de la Inspectora General, precisamente porque es un auditor que nunca
ha ido a trabajar a las agencias que se le asignan como esa agencia, porque los auditores en el gobierno, no olvidemos que cuando se creó la oficina del inspector, se supone que todos se fueran a trabajar a la oficina de la inspectora. Nunca lo ha hecho. Y es una investigación que está en proceso. Y este es el nuevo acusado, señalado hasta el momento, como agresor doméstico, que dice el Departamento de Justicia que no tiene todavía la prueba para acusarlo. No voy a decir nada más sobre el asunto. Y el último tema, nos vamos a pasar un poquito, pero es importante para poder establecer lo que sigue siendo información importante para ustedes, que ustedes tienen derecho a saber. Y en este caso es lo que ocurrió el pasado viernes, cuando el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en el famoso caso de Esencia, el proyecto que se quiere desarrollar en sobre 2,000 cuerdas de terreno en Cabo Rojo y que amenaza la región, sobre todo desde el punto de vista de la sustentabilidad de un proyecto que no tiene, en términos de los terrenos que se quiere desarrollar, un complejo de lujo, no solamente turístico, sino también de viviendas, escuelas, etcétera. No tiene infraestructura de agua potable, mucho menos de alcantarillado. Afectaría no solamente el desarrollo y la infraestructura vial, energética, de agua, sino también todos los impactos que tiene a nivel de los recursos naturales. Es que el Tribunal de Apelaciones acogió la revisión que solicitó José Miguel Rosado Rodríguez con relación al deslinde que certificó en mayo pasado el Departamento de Recursos Naturales con relación a este proyecto. La agencia, el departamento, y esto es súper importante en términos del procedimiento, José M. Rodríguez elevó la revisión judicial después de que el departamento le dio un no al hogar a su petición para que revisara lo que había ocurrido en la certificación de ese deslinde, que no había sido notificado debidamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que violenta esto? Todos los procedimientos legales. Ilegal, entonces, no haber notificado con claridad, pero sobre todo con tiempo, a los colindantes. Cumplir con la ley de procedimiento administrativo uniforme. Cuando Cabo Rojo Land Acquisition recurrió el 3 de febrero del 25 para solicitar la certificación de las colindancias con los bienes de dominio público marítimo terrestre sobre ese proyecto localizado en Cabo Rojo. Lo hizo y el tribunal determinó que lo hizo deficientemente, defectuosamente. Dijeron que habían 24 propiedades. Luego de varios trámites, el 12 de mayo le envió una misiva al agrimensor que entregó el documento de esas colindancias utilizando el criterio de pleamar máxima con énfasis en los indicadores geomorfológicos, topográficos conforme al plano. Es decir, el agrimensor de Esencia le envía ese plano y esas colindancias a base de esas 24 propiedades, y el Departamento de Recursos Naturales dijo, sí, a base de eso, esto es lo que hay. ¿Qué es lo que dice el tribunal? No, equivocado. No se notificó debidamente a los colindantes. Y eso es ilegal conforme a lo que establece el reglamento, la ley.
Pues sí, es ilegal, lo lamento. Se colgó el deslinde, se colgó el agrimensor, se colgaron los desarrolladores, se colgó quien llevó el proceso. Yo no sé si fue los arquitectos Ricardo Álvarez Díaz y su esposa. Se colgaron y el tribunal tuvo que intervenir porque hubo una persona que dijo, revíseme eso. No estamos conformes a lo que dice el departamento, de que ese deslinde y de que es, más que el deslinde, de que las notificaciones fueron adecuadas. Porque nosotros que somos parte de los colindantes no nos notificaron. ¿Y qué dice el tribunal de instancia? Pues tienen que volver a hacerlo. Por eso es que se cuelga. Bendito, a mí me da pena con los fotutos. Porque los fotutos se pusieron a decir a las redes, no, eso no es cierto. No, es que es cierto, aquí está. En desacuerdo con la certificación del deslinde, el 12 de junio, incoó la impugnación de deslinde en la zona marítimo terrestre. Sostuvo que la solicitud para la certificación del deslinde presentada por Cabo Rojo Land nunca fue completada porque incumplió con los requisitos para ser considerada. En consecuencia, solicitó que el deslinde se declarara nulo ab initio. Eso no puede ocurrir, dice el tribunal, porque ¿sabes qué? Si la notificación fue defectuosa, lo que tiene que ocurrir es que en efecto se vaya nuevamente al desarrollador, el desarrollador notifica adecuadamente y entonces nosotros, si hay una impugnación del deslinde, entramos en los méritos del deslinde. Ahí está. Dicho por el Tribunal de Apelaciones. Entonces sí, es ilegal lo que hizo en todo el procedimiento. No cumplió con el procedimiento. Se colgó el deslinde. Hasta este momento, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que estos subsanen y ustedes pueden estar seguros que habrá alguien que va a ir al tribunal a impugnar ese deslinde porque eso es información científica y técnica que ha venido desde todas las vistas públicas que hubo, sobre todo en el área de Cabo Rojo, en el municipio, cuando las comunidades fueron allí, las comunidades de los pueblos limítrofes, y sobre todo información científica que llevaron todos aquellos que están en esa área, que tienen información sobre lo dañino de este proyecto. Entonces sí, a mí me parece que es importante destacar que gracias a la intervención de las comunidades, a la intervención a tiempo de una persona que dice, este deslinde, quería que se impugnara el deslinde como tal, pero obviamente en lo sustantivo el tribunal no entró en eso, pero hay un defecto que dice, ¿sabes qué? Ese deslinde lo tienes que volver a hacer. ¿Saben a quién le pasó eso? A Punta Bandera. Ahí están ahora impugnando el deslinde en los sustantivos. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues que esta gente subsanen, si van a subsanar, lo vuelvan a radicar y el Departamento de Recursos Naturales lo certifique o no lo certifique y empieza a correr el procedimiento otra vez. Pero no pueden ir corriendo como quisiera correr Esencia, a estar moviendo tierra y a obtener los permisos de OCPE aceleradamente en fast track como lo quisiera la legislatura del Partido Nuevo Progresista, porque eso es lo que quieren. Y por eso es importante destacar que todos los que están detrás de este proyecto le han dado dinero a Tomás Rivera Schatz, a Jennifer González Colón y a todo el liderato del Partido Nuevo Progresista que tiene en sus manos enmendar la ley de permisos, hacer una reforma de permisos nuevamente, enmendar todo lo que tiene que ver con las agencias que participan en la intervención de proyectos como este, incluidas recursos naturales. Ahí está el proyecto del deslinde famoso de Carlos Johnny Méndez, que donde menos quieren construir en el espacio protegido de la Reserva Ecológica del Noreste. Eso es lo que produce el periodismo independiente. Lo demás es fotuteo de parte de aquellos que, bendito, siguen los talking points, a saber quién se los hace en el partido, para decir que el periodismo independiente no está trayendo información como es. No, mire, ahí está. Si quieren más explicación, los refiero al documento de 5 páginas, es bien breve, que
tengo que decir, y lo voy a decir con todas las letras, estos no fueron independentistas ni populares los que tomaron esta decisión. Estos fueron PNP. Y voy a decir el nombre de los jueces porque es que, además que me parece importante traerlo, porque ellos son los que toman las decisiones y el país espera que las tomen independientes y sobre todo de una manera respetando el derecho. ¿Quién es la presidenta de este panel? Maritere Bricnonic Mártir. No, créanme, popular no es. Independentista no es. PNP, que estuvo a punto de ser nombrada y no se dio o no se le dio al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ex directora de la Oficina de Nombramientos de Pedro Rosselló González. Y desde ahí la nombraron juez hasta este momento. El juez Carlos Salgado Schwartz, aquel juez del Tribunal de Distrito de Caguas, presidente de la Asociación de la Judicatura, PNP del rollo. Y la jueza Aldebol Mora, que es la única que pudo haber sido, aunque pudo haber sido, no sé si confirmada, pero por la legislatura del PNP, pero sí fue nombrada por un gobernador del Partido Popular, entiendo que Alejandro García Padilla, pero los demás, PNP, decidieron esto. Así las cosas. Nos vamos, gracias por estar. Recuerden, pueden donar siempre que estamos en vivo en esta plataforma a través del chat de YouTube. También lo pueden hacer a través de Bonita Radio, ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Y siempre en fundacionperiodismo21.com, todavía se llama así, y bonitasradio.net a través de PayPal, tarjetas de crédito. Usted quiere enviar un cheque o un giro postal, lo puede hacer a nombre de Onda Virtual, que es la corporación dueña de Bonitas Radio, o Periodismo 21, la organización sin fines de lucro que nos apoya en este esfuerzo. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Mañana y esta semana va a ser una semana importante con relación a la lucha por el acceso a la información. Mañana estaremos en esa conferencia de prensa. No se olvide que por ahí está siempre Rodrigo Otero Goico con nosotros a las 12 del mediodía con su almuerzo deportivo y que el 25 nos vemos en Guaynabo. Éxito, buen inicio de semana y pásenla bien. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.